Profe, ¿con este clase de hoy se cierra ya para empezar a hacer el parcial o queda otro tema? No, con el Estado cerraríamos ya la primera parte. O sea, la Ah, primera parte del examen incluiría la parte de modernidad y posmodernidad que vimos las primeras tres clases. Queda la familia y queda el Estado. Sobre esos tres temas va a girar el parcial. gracias. Esperamos que entren algunos más. Y bueno. Bueno, más o menos, volviendo, a ver. Quedó claro el tema de población, el tema de territorio, el tema de gobierno. Igual nosotros después lo vamos a ir repasando esto, ¿no? El tema de las formas de gobierno, lo vamos a ir repasando. Y vamos a ir siempre dando algún ejemplo para que ustedes lo puedan ver. Como les dije antes, en el presidencialismo, el presidente es jefe de Estado y jefe de gobierno, y al ser jefe de gobierno es titular del Poder Ejecutivo. Pero hay una particularidad del presidencialismo. El vicepresidente o la vicepresidente tiene una pata puesta en el Poder Legislativo. ¿Por qué? Porque preside una de las dos cámaras en que se divide el Poder Legislativo. En los países presidencialistas, la vicepresidencia está a cargo de lo que se llama la Cámara Alta o el Senado, cosa que no sucede en los regímenes parlamentarios, donde hay un vicejefe de gobierno que es también miembro del mismo parlamento, no es parte de otra cámara, es parte de la misma cámara. Entonces, teníamos población, territorio y gobierno. Ahora vamos al cuarto elemento, que es la soberanía, el famoso concepto de la soberanía. ¿Qué es lo que diferencia al Estado del resto de las organizaciones de la sociedad? Si uno ve el conjunto de instituciones, organizaciones de la sociedad, y dice que el Estado es algo distinto. ¿Por qué es algo distinto al resto? Porque el Estado tiene una potestad que se llama la potestad soberana, es decir, el Estado es soberano. ¿Y qué significa esto de que es soberano? Esto, la familia no es soberana, la escuela no es soberana, pero sí decimos que el Estado es soberano. ¿Por qué? Porque el Estado tiene una particularidad respecto a las otras instituciones. Esto es una característica propia del Estado, ¿no? Pregunta siempre que se puede hacer en los exámenes, y es una pregunta capciosa, porque es la única característica que el Estado no comparte con el resto de las instituciones de la sociedad, que es ser soberano. Ser soberano significa que el Estado exige y obliga a la sociedad a obedecer. Exige, obliga a la sociedad a obedecer. El Estado es el único que te puede obligar a vos a obedecer. El resto no. Ahí está. Eso es la soberanía. Por supuesto, ¿no? La soberanía del Estado, ¿quién la ejerce? El gobierno. ¿Y cómo ejerce el gobierno la soberanía del Estado? ¿A través de qué? A través de agencias estatales que se encargan de obligarte
a que cumpla con las leyes. Esas agencias, las agencias administrativas, profesor, Claro, las que regulan, digamos. exactamente. Hay un grupo de agencias administrativas que tienen la tarea específica de cumplir con, a ver, esta exigencia del Estado, esta obligación del Estado a que obedezcas, tiene dos dimensiones. Es decir, hay una dimensión que dice, yo voy a obedecer porque estoy convencido de que esa ley o esa resolución es justa. No la voy a cuestionar, porque creo que está bien. Eso es lo que se llama legitimidad. Es decir, un gobierno te persuade a que vos obedezcas porque te convence de que esa ley, esa resolución es justa. Entonces vos no la cuestionás, porque es justa. Eso significa que el Estado tiene un poder que se llama legítimo. Se legitima ante la sociedad. Esa es una parte. Ahora, hay una parte de la sociedad que puede decir, a mí esa ley me parece injusta. Y como es injusta, no la voy a obedecer. Ah, ¿qué problema? El Estado es el titular de la soberanía. Por lo tanto, te dice, señor, usted tiene que obedecer, no voy a obedecer. No va a obedecer, bueno, yo voy a hacer que usted obedezca. Y ahí aparece la segunda dimensión de la soberanía. ¿Cuál es? La coerción, el poder coercitivo del Estado. El Estado tiene agencias que te van a convencer de que tenés que obedecer. ¿Cómo? Primero tiene la posibilidad de hacerte una denuncia, de cobrarte una multa, de sancionarte de alguna manera. Y cuando vos no obedeces ninguna, obviamente queda el poder desnudo del palo de la cachiporra. Llega la policía y te dice, señor, usted tiene que hacer el lo así, lo voy a meter en una jaula. Usted no obedece. Por supuesto, ¿no? Que toda sociedad democrática trata de que esa instancia coercitiva sea la última instancia. Trata de que lo anterior llegue antes. Cuando uno tiene que poner mucha coerción, es porque esa sociedad evidentemente está descontenta. Cuando está descontenta, obviamente el Estado está obligado, se ve obligado a ejercer más coerción. Esto es un viejo problema que lo vamos a ver en las clases sucesivas, un viejo problema de la filosofía política. ¿No? Por ejemplo, una de las críticas que le hacía el cristianismo al Imperio Romano y después a los que sucedieron al Imperio Romano, al poder político, era nosotros como sociedad, como comunidad de creyentes, somos perfectos. ¿Por qué? Porque nosotros no necesitamos la coerción. Ustedes son un poder impuro, le decían. Porque ustedes necesitan de un palo para que la gente obedezca. Nosotros no, nosotros somos un cuerpo místico en Cristo. No necesitamos ninguna coerción. Somos la sociedad perfecta. Una sociedad que no necesita de la coerción. Por eso es que la iglesia al principio trató de querer separarse del Estado. La iglesia era antiestatal. Nosotros no tenemos nada que ver con el Estado. Es un poder que en algún momento... Hasta ahí nomás, profe, ¿eh? ¿Cómo? Lo de la iglesia. Sí. Hasta ahí nomás lo de la Por iglesia eso con el tema de después que la no iglesia, necesita. no, después la iglesia se vio la necesidad de entrar en algún tipo de comunicación con el poder político. Y lo que pasó es que se contaminó. El poder terrenal contaminó a la iglesia y la jerarquizó. Nacieron los cardenales, los obispos, el gobierno de la iglesia. Una copia de lo que era el gobierno terrenal. Y ahí viene la crítica de Lutero y del protestantismo, que se había perdido la esencia, decía él, de la comunidad de creyentes. Había toda una jerarquía en donde el creyente no podía llegar hasta arriba. Pero no solamente eso, el creyente iba a una misa y escuchaba la misa en un idioma que no entendía. Estaba en latín. Entonces, claro, Lutero hizo una revolución. ¿Por qué? Porque fue el que tradujo la primera Biblia al alemán. La sacó del latín y la llevó al alemán. Y se la enseñó al campesino alemán. Entonces, la palabra de Dios es esta, en tu idioma, en alemán. Entonces, claro, la relación se estableció diferente. El campesino alemán podía vivir la experiencia de Dios, porque entendía la palabra porque la tenía escrita en su idioma.
Por eso es que Lutero metió una bomba en el medio de Europa. La bomba que Lutero puso en el medio de Europa llegó hasta nuestros días con la separación entre el norte de Europa y el sur, de cómo se desarrolla el norte de Europa, las instituciones democráticas, la democracia liberal, parlamentarismo, todo eso. Estados Unidos recibe rebote cuando los ingleses llegan al norte de América, y el resto de Europa al sur, que se apega al catolicismo y se apega a una forma de ver la religión. Se apega a una forma de verla, que es distinta a la forma en cómo la ven los del norte de Europa. Para ellos el sacerdote en el protestantismo no tiene una jerarquía, es un primus inter pares, es un miembro de la comunidad que le dan el título de pastor, pero es uno de ellos. De hecho, se casa, manda a los hijos a la escuela, igual que el resto, se comparte la misma vida que el resto, no está separado del resto. El catolicismo es muy jerárquico, muy escolástico, muy de doctrina. También Lutero dijo que se terminan todas las doctrinas. La gente tiene, la única doctrina es la Biblia, la gente tiene que leer la Biblia, punto. Lo demás se elimina todo, no hay teología en el protestantismo, cosa que sí la hay en el catolicismo. Pero bueno, no me quiero desviar, pero tiene que ver mucho esto, ¿no? Bueno, entonces, una era la coerción y la otra era la legitimidad. Lo que se busca es que el gobierno sea legítimo, es decir, que el, lo que el gobierno propone como ley, como leyes, sea del agrado de la gente, no del desagrado. Porque si son del desagrado, se la tengo que imponer. Y para eso tengo que usar la coerción. Sí, tengo que usar mucho a la policía, mucho, y a los tribunales de justicia. Mucho fiscal, mucho juez, mucha policía. No funciona así. La sociedad deja de funcionar. ¿Por qué? Porque no puedes aplicar el palo todo el tiempo. Pero Profe, eso no una significa consulta. que el palo pueda desaparecer. Hay gente que dice, el palo va a desaparecer. No podemos hacer desaparecer el palo. ¿Por qué? Porque de alguna manera las agencias administrativas de seguridad están para cuidarnos. Eso es lo que buscamos, que nos cuiden. Que si yo no llego a la puerta de mi casa, que venga un tío con un revólver en la cabeza y me diga, entrá. O sea, para eso están, para protegernos de que alguien no venga y nos quiera robar el celular, el auto, la bicicleta, o violarte o pegarte. ¿No? No tenemos una sociedad perfecta donde somos todos angelitos. Si fuéramos todos angelitos no había problema, no necesitaríamos la coerción. ¿No? Esta pregunta, cuando veamos la clase que viene, yo les voy a dar unas breves pasajes de obra de Platón. Platón tiene un libro que se llama La República, que es el primer libro de filosofía política del Occidente, donde se hacen esas preguntas elementales. ¿Por qué la gente obedece? ¿Por qué la gente obedece la ley? Dicen los diálogos de la República. Y porque le tiene miedo. Le tiene miedo a que te la impongan. Es decir, por eso obedece. No obedece porque está de todo convencido. Obedece porque en parte está convencido y en parte tiene miedo al poder represivo del Estado. Lo dice bien Platón. Lo obedecemos porque de alguna manera en el fondo sabemos que hay un palo al final. Que si no obedecemos, o viene una multa millonaria, o nos quitan el auto, o no podemos patentarlo, lo que sea. Pero hay siempre una multa y esa multa nos va a impedir desarrollar nuestra vida. Entonces, para poder desarrollar la vida normal, tenemos que de alguna manera en el fondo obedecer. Obedecemos. Realmente estamos todos dentro de esa línea de obediencia. Entonces, la soberanía entonces queda claro, ¿no? Es una característica propia del Estado, que es que exige la obediencia a la ley, ya sea de manera legítima, o sea, a través de la legitimidad, es decir, de la persuasión, o en última instancia de la coerción. Por eso cuando alguien les pregunta a ustedes, ¿y cómo se ejerce el poder político? ¿Cómo se ejerce? Ustedes tienen que contestar de manera sencilla, de dos maneras, a través de la legitimidad o a través de la coerción. La legitimidad es convencer al otro de que lo que yo te estoy diciendo es justo. Y si el otro no cree que esto es justo, tengo que agarrar un palo y decirle, pipi, tenés que hacer lo que yo te digo, que soy Estado. ¿No? Como decía Mafalda, ¿no? El palito de apoyar las ideas. Mafalda tiene Profe, una razón. preguntita. ¿La policía, entonces, sería también una de estas agencias administrativas o es parte del Estado No, o es agencia? No, yo por el tema de que administrativo y la policía también es como una especie de fuerza armada o... Cuando uno dice no. agencia administrativa es porque administra algo. ¿Qué administra la policía? Administra la seguridad. Es Sí. un cuerpo especializado de seguridad que además tiene la función de ser auxiliar de la justicia. Porque cuando vos tenés una orden de detención, no va el juez a tu casa. Va
un funcionario del juzgado acompañado por la policía, porque el tipo se puede resistir. Entonces, si se resiste, ¿qué hace falta? Hay que usar la coerción, usar la fuerza. Si no, salga de la casa, no quiero salir. Salga de la casa, no quiero salir. Entonces, por favor, oficial Gómez, hágalo salir. Entonces, el tipo rompe la puerta, por la orden judicial. Entran, obviamente, ¿no? Como dicen en Estados Unidos, le leen la Miranda. La Miranda de Estados Unidos es la Declaración de Derechos. Le dicen, usted está detenido, tiene derecho a un abogado, cualquier cosa que diga puede ser usada en su contra. Es decir, le leen la Declaración de Derechos. Estados Unidos lo impuso esto en la década del 40 porque a veces la policía no te leía los derechos. Entonces impuso lo que se llamaba la Miranda, porque una de las personas que resultó, se terminó declarando contra sí mismo, bueno, la policía norteamericana de Nueva York hizo hacer de todo, el pobre Miranda. Entonces quedó como la Miranda, pues la declaración de Miranda es que estás obligado a leerle los derechos. El tipo tiene que saber por qué se lo detiene, tiene que ver la orden del juez y tiene que saber que tiene derecho a un abogado, puede llamar a un abogado, cuando el tipo llega a la comisaría le dicen, por favor, vaya ahí a esa sala y puede hablar con su abogado. Todas las garantías que uno tiene en un Estado de derecho para que no, o sea, para no te olvides cuando te detienen a vos sos inocente, vos no sos culpable. La culpabilidad hay que probarla. ¿No? Esa frase famosa, remanida de todo inocente se pruebe lo contrario, que es así. Vos no sos culpable. La gente tiende a culpabilizar a que lo van a detener. No es culpable, es un inocente que el juez considera que tiene elementos para llamarlo a un interrogatorio o para dejarlo detenido. Dice, mira, usted venga, lo interrogo, vaya a su casa. Pero está procesado, está imputado. Está procesado y está imputado, sí. Que en cualquier momento, si encuentra un elemento malo, puedo detener. Y después lo puedo llevar a juicio, si quiere. Y usted sigue siendo inocente. Hasta que después el juez diga que es culpable. Son un proceso enormemente largo hasta que hay un veredicto de culpabilidad. Porque la gente que cree que cuando el tipo ya está detenido, ya está, es culpable. No, no es culpable. Es inocente. Tiene que probar ahora no él, el que lo acusa, él no tiene que probar nada. El que lo acusa tiene que probar que es culpable. Hay otra cuestión. Uno cree que él tiene que probar. El acusado no tiene que probar nada, no tiene que defenderse, porque hay alguien que lo acusa. El acusado que acusa tiene que probar que él es el culpable. Que es en este caso los fiscales. Los fiscales son los que tienen que reunir las pruebas, ¿no? Ustedes no veían la serie La Ley del Orden. La Ley del Orden tiene ese formato. La primera media hora de la serie era el asesinato, se producía el crimen, y la policía lo que hacía era toda la tarea de investigación de reunir las pruebas. Y la segunda media hora de la serie era toda la parte judicial. Los fiscales acusando, el juez, el jurado. Era ese formato. Pero uno aprendía mucho del sistema judicial norteamericano con la serie. Bueno, entonces, soberanía. Ahora vamos al quinto elemento. Todo Estado, además, tiene que ser reconocido internacionalmente. Todo Estado tiene que tener reconocimiento internacional, es decir, los otros Estados tienen que reconocerlo. Esta es la otra parte de la soberanía. La anterior es la soberanía interna, esta es la soberanía externa del Estado. Por supuesto que existen lo que se llaman organizaciones internacionales de Estados. La más conocida por todos nosotros es la ONU. La ONU es la Organización de las Naciones Unidas. Ahí están representados los 194 estados en que está dividido el planeta Tierra. El planeta Tierra está dividido en 194 estados, los cuales están representados en la Organización de las Naciones Unidas. Por supuesto que también existen lo que se llaman organizaciones regionales de estados. Es decir, como sabemos que el mundo está dividido en continentes, cada continente tiene una organización regional de estados. Es otro foro, otra instancia donde están representados los estados. América, el continente americano, tiene un foro que se llama la OEA, Organización de Estados Americanos,
donde está representada la Argentina también, junto con Brasil, los Estados Unidos, Canadá, y los 33 países que componen el continente americano. Es decir que todo el tiempo estamos participando o somos parte de organizaciones, todo el tiempo. Por supuesto que hay estados que todavía no han sido reconocidos por todos los estados. Es decir, hay estados que son reconocidos por algunos estados y no por otros. Por ejemplo, el caso de Kosovo. Kosovo es una provincia de la República de Serbia, pero los kosovares son albaneses étnicos. Entonces ellos no reconocen la autoridad de Serbia. Entonces se han independizado de Serbia y conforman el Estado de Kosovo. Pero el Estado de Kosovo no es reconocido por todos los países. Lo reconoce Estados Unidos, Alemania, Canadá, pero por ejemplo España no lo reconoce, Argentina no lo reconoce. Entonces no es que todos los estados están reconocidos. El no ser reconocido plenamente no le permite a veces ser parte de las Naciones Unidas, a veces. Por ejemplo, a ver, hay una región de Armenia que Azerbaiyán no la reconoce. Hubo una guerra en Nagorno-Karabaj. O el caso de Israel, y los países árabes, la gran mayoría, salvo algunos, no le dan el estatus de Estado, no lo reconocen. Es decir, esto del no reconocimiento es una parte importante. ¿Por qué? Porque quiere decir que vos, como Estado, no podés negociar con ese Estado. Es decir, si Kosovo quisiera negociar con la Argentina, no puede negociar, la Argentina no lo reconoce como un par. Entonces no lo puede sentar en la mesa del otro lado, porque no lo reconoce como par. Porque no le da la entidad de Estado. Cosa que Estados Unidos sí lo puede poner sentado en una mesa porque lo reconoce como Estado soberano. Bueno, con esto entonces terminamos con las 5 características del Estado. Estas son las 5 características, o sea, de esas 5 características después vamos a ir viendo que vamos a ir abriendo diferentes debates o desarrollos teóricos en función de esos 5. De hecho, cuando les hablé de la soberanía, fíjense que salió el tema de coerción, legitimidad. Ustedes saben que la filosofía política tiene un campo vastísimo desarrollado en torno al tema de la coerción y al tema de la legitimidad, ¿no? Cuando uno piensa en Maquiavelo, que fue un pensador político italiano del siglo XV, Maquiavelo justamente desarrolla mucho el tema de la legitimidad. Maquiavelo es el primero que habla de manera expresa de la legitimidad del gobernante y de que el gobernante tiene que persuadir a la población respecto de sus medidas de gobierno, para convencer a esa población de que esas medidas son justas y siempre están en línea con el bienestar de esa sociedad. Porque si no se logra eso, dice Maquiavelo, uno tiene que vivir siempre en la coerción. Es decir, o sea, es el bastón y el uso de la fuerza de manera desnuda. Fuerza, fuerza, fuerza todo el tiempo. O sea, tenés que conminar todo el tiempo por la fuerza que la gente obedezca. Es un poco es lo que pasa en la dictadura. En la dictadura vos siempre, de alguna manera, tenés que estar obligando al tipo a que obedezca, porque de alguna manera no quiere obedecer. Entonces, como no quiero obedecer vos de alguna manera, siempre tenés que amenazarlo con meterlo preso, pegarle un bastonazo en la cabeza. Algo siempre tenés que hacer, intimidarlo a través de la familia, algo tenés que hacer. Pero tenés que lograr Igual no creo que dure mucho el tema este, o sea, no dura generalmente los gobiernos que no tienen legitimidad de cierto Marisa, punto o de cierta medida. Hay países que logran una legitimidad increíble, logran una increíble capacidad para que la gente se asuste y no reaccione. Hay pueblos que no reaccionan ante la fuerza. No, pero me refería al revés, que los países cuando no tienen esa legitimidad o no duran mucho los gobiernos, digamos. No, obvio, claro que no.
Y en un Tener país, esclavo a las personas tanto tiempo. por supuesto, en los países democráticos más. Los países democráticos más, porque además tienen el mecanismo de la remoción, que es el mecanismo de la eleccionario, que remueve a las autoridades. Eso lo vamos viendo después. Es un mecanismo específico que tienen las democracias, que lo que establece es la remoción de las autoridades. Por lo tanto, la legitimidad, cuando está en cuestión, se resuelve a través de la remoción de las autoridades. El cambio hace que la gente diga, bueno, ahora que cambia, voy a ver qué van a hacer estos nuevos, a ver si estas leyes que van a sancionar me conforman o no me conforman. Porque una cosa es cuestionar una determinada cantidad de leyes. Otra cosa es cuestionar el orden completo. Son dos formas diferentes. Es decir, cuestionar un conjunto de leyes o una ley específica es simplemente una protesta social o una protesta sociopolítica. Es social y política protesta. Y otra cosa es cuando vos cuestionás el orden social. Es decir, cuestionás cómo está organizada esa sociedad. Cuando vos proponés un cambio del orden social o del orden sociopolítico, estás hablando de una revolución, que viene de la palabra revolver, si lo revolvés el orden. Vos querés un orden nuevo. ¿Tá? Lo que pasa en Colombia ahora no es una revolución, es una protesta sociopolítica de la sociedad colombiana que evidentemente reaccionó ante una determinada ley que lo que hacía era cobrarle un impuesto en las tarifas de los servicios públicos. Una reacción específica contra eso. Después, obviamente, a la protesta principal se suben otras protestas. En Chile pasó igual. En Chile fue el tema del boleto del subte. Y después se subió el resto, un montón de protestas más. O sea, había un montón de presión social que estaba contenida. Falta que un fosforito se encienda para que el resto de la caja encienda. Si yo tengo un fósforo prendido entre una caja, prende todo. Pero tiene que haber alguien que agarre un fosforito y lo tira adentro. El fosforito que tiraron en Chile fue el del subterráneo. En Colombia fue esta ley que cobraba un impuesto en las tarifas sectoriales. Siempre hay un chispazo, un detonante. Pero es una protesta, no una revolución. Fue la cubana, revolución fue la iraní, revolución fue la francesa, revolución fue la norteamericana, revolución fue la mexicana. Es decir, son revoluciones, es decir, cambiaron el orden sociopolítico de esas sociedades. Se organizó de otra manera esa sociedad, con otras instituciones, otras élites, cambió todo. Entonces, claro, entonces los 5 puntos, ¿no? Bueno, esos 5 puntos son los 5 puntos rectores de la definición del Estado. Ahora, junto al Estado hay un montón de lo que se llama la definición ampliada del Estado. Es decir, hay un montón de elementos más que orbitan alrededor del Estado. Es decir, son conceptos que están orbitando en torno al Estado. Por ejemplo, el tema de, nosotros hemos dicho que en las asambleas legislativas, es decir, en el poder legislativo, donde se debate y se crean las leyes. Los únicos que tienen el poder de crear las leyes son las asambleas legislativas. ¿Por qué? Porque son los que representan a la sociedad. Entonces son los únicos que tienen, somos nosotros los que creamos las leyes, a través de nuestros representantes. Por eso hablamos de democracia indirecta y no directa. No gobernamos nosotros directamente. Gobernamos por medio de representantes que elegimos. Y ellos se van a encargar de debatir y crear la legislación. Hay 3 tipos de leyes, ¿sí? Hay 3 tipos o 3 formas de ver la ley. Hay leyes que son de tipo moral. Por ejemplo, la ley de matrimonio civil es una ley de tipo moral, porque establece una regulación de un aspecto vinculatorio, vinculativo, relacional de la gente. El Estado sanciona leyes de tipo moral. Por eso, de alguna manera, lo vamos a ver, esto, el Estado de alguna manera se mete dentro de tu casa. ¿Por qué? Porque de alguna manera regula algunos aspectos que tienen que ver con tus vínculos. En este caso, la ley de matrimonio civil. El segundo tipo son las leyes sociales.
Es decir, leyes que ordenan a la sociedad. Por ejemplo, la ley de seguridad social. La ley que establece que vos estás obligado a hacer un aporte durante tu etapa activa para después cobrar una jubilación en tu etapa pasiva. Y es una ley, es un ordenamiento de tipo social. Y después están las leyes políticas. Leyes que tienen que ver con la administración política de la comunidad. Por ejemplo, una ley electoral. Las leyes que establecen cuáles son los sistemas electorales, cómo se van a elegir las autoridades, es una ley política. Yo les había dicho que la gente obedecía la ley o por cohesión o porque la gente creía que era legítimo eso que se estaba sancionando. Pero también hay un tercer elemento que a veces no se tiene en cuenta con el tema de la ley, que muchas veces la gente obedece la ley por hábito. ¿Qué significa por hábito? Yo obedezco porque mi papá obedecía, porque mi abuelo obedecía. Este elemento ya de la obediencia quedó a un costado, pero en algunas sociedades no occidentales todavía sigue teniendo peso. Es lo que se llama el código comunitario, el código étnico comunitario. En muchas comunidades étnico-religiosas, todavía el tema de la tradición y del hábito tradicional juega un papel importante a la hora de obedecerla. Es decir, la legitimidad no llega porque uno razona la ley que se está sancionando. Nosotros somos occidentales. Los occidentales siempre llevamos adelante un proceso de racionalización de la ley. ¿Qué significa esto? Que leemos la ley, nos comentan la ley y hacemos todo un proceso razonado de aceptación de la ley. Yo la leo, la escucho, la veo, la comentan, entonces creo que me va a beneficiar. Pero razonadamente lo creo. Razonadamente lo creo. En cambio, muchas sociedades no hacen un razonamiento de por qué esa ley debe ser obedecida. Existe lo que se llama una autoridad que de alguna manera legitima la imposición de la ley. En muchos países, por ejemplo, musulmanes, si está escrito en el Corán o en los dichos y hechos del profeta, hay que obedecer. Bueno, acá esto no se razona. El profeta dijo eso, ya está. Por ejemplo, los musulmanes no tienen en las casas figuras, ¿no? No se puede rendirle culto a imágenes. Está prohibido por el Islam. ¿Pero por qué está prohibido? Porque hay un hadith, que es un dicho del profeta que dice que Dios no entra a la casa de la gente que tiene animales y figuras. Pero también en el Islam no hay perros. A los musulmanes no les gustan los perros. Hay que los perros no. Ni los perros ni las imágenes. Son dos cosas que el profeta decía que no, que no. Lo mismo cuando hay que hacer el ayuno. Nadie se pregunta por qué hay que ayunar. Porque es parte de una tradición que dice que hay que desayunar. Si la legitimidad, ¿qué la da? La da la autoridad religiosa. Es la que legitima. Por eso el gran problema que tienen los países que tienen, donde la religión ocupa un espacio importante de la sociedad, es que la legitimidad está dividida en dos. Lo vamos a ver después de la clase que sigue. En Occidente no está dividida en la legitimidad. La legitimidad es una sola, sale del poder político, que es el que elegimos. ¿Por qué? Porque nosotros ya la religión la apartamos al ámbito privado de la gente. Si la religión occidente ocupa un espacio privado de la vida del occidental. El occidental no saca a la religión y la sube al debate social. Está fuera. Por supuesto que hay sectores que sí. El evangelismo, por ejemplo, tiene una tendencia a llevar su fe al debate sociopolítico. La pone en el centro. Es decir, lo que lo constituye como ciudadano a él primero
no es la pertenencia solamente a este territorio, es su fe. Su fe es lo que lo define. Por lo tanto, todo aquello que vaya a montar contra su fe, de alguna manera, es ilegítimo. En el caso de los evangélicos es así. No en el grueso de nosotros que o no somos creyentes, o algunos son creyentes, pero dejan la fe en el espacio íntimo de su vivienda, de su casa, de su grupo familiar, o de la iglesia donde va a rezar. En el caso del Islam no es así. Ellos llevan la fe al debate sociopolítico. Entonces, la autoridad política en los países musulmanes tiene un problema. ¿Por qué? Porque tienen una autoridad política y tienen una autoridad religiosa que está en el mismo nivel. Entonces la gente no puede entender el tema de Irán, no lo puede entender, porque en Irán hay dos autoridades. En Irán está el presidente del gobierno civil de Irán, que es Hassan Rouhani, elegido en una elección, pero después tiene el Consejo Supremo de la Revolución, que está formado por los religiosos. Y el jefe del Consejo Supremo se llama Ali Khamenei. Ali Khamenei es la autoridad religiosa de Irán y que tiene la última palabra de la legitimidad de Irán. Es decir, si el Congreso iraní, el presidente iraní sanciona una ley que va en contra de los principios del Islam chiita, Khamenei dice, no, eso no va. No va. Porque esto contraviene los principios del Islam. Entonces la legitimidad está dividida en dos partes ahí. Hay una legitimidad de un poder civil y una legitimidad de un poder religioso. Esto en Occidente ocurría hace 6 siglos, 7 siglos, digamos nosotros. Las batallas eternas entre los reyes y los papas, para ver quién gobernaba. De alguna manera el poder civil en Occidente le fue arrancando a la religión pedazos de legitimidad hasta que se quedó con toda la legitimidad. La arrancó. Inglaterra otra vez, Inglaterra siempre está en el centro de todo porque casi todas las instituciones que conocemos nosotros las crearon los ingleses. Además de todos los deportes, también las instituciones. ¿Qué hicieron los ingleses? Los ingleses hicieron dos cosas importantes. Una, le sacaron el poder al monarca. Los varones, los nobles ingleses dijeron, no, le limitaron el poder al monarca. Le dijeron, no, vos algunas cosas podés hacer, otras no. Otras hacemos nosotros. Y después una cosa importante, para evitar la arbitrariedad del monarca o de algún noble de poder llevarse a un miembro de la comunidad y hacerlo desaparecer, torturarlo y matarlo, hacerlo desaparecer, los ingleses quedaron el habeas corpus. Entonces, ¿qué decían? Si usted no me trae el cuerpo, usted es el culpable de que esta persona no aparezca en el pueblo. Usted se lo dice. Entonces, el monarca y el noble, ante esa desesperación de que el pueblo iba a echar la culpa a ellos, ¿qué hizo? Se frenó de detener arbitrariamente a la gente, ¿no? De torturarla. En Inglaterra ocurre desde el siglo XIII, 1215. Le arrancaron eso, la sociedad le arrancó al rey el poder omnímodo y la arbitrariedad de disponer de tu cuerpo. Por eso habeas corpus significa traedme el cuerpo, significa en latín. Tráemelo. Usted dice que no, bueno, tráemelo. Entonces, queda menos de un minuto, chicas. La clase que viene, entonces, vamos a arrancar con algunas dimensiones estas de la política. Vamos a empezar a ver algunos textos más clásicos, ¿no? Algo de Hobbes, algo de Maquiavelo, algo de Platón, de cómo pensaban la política ellos y estos temas de debate que todos los días estamos debatiendo. Coerción, legitimidad, soberanía popular, constituciones, todo eso. ¿Está? Bueno, yo las veo el jueves que viene. Gracias, profe. Gracias. Chao, profe, gracias. Hasta luego. Gracias, profe. Chao, chao. Nos vemos.